cordial saludo. Una vez más nos volvemos a encontrar. Les agradezco que me acompañen y a estudiar la palabra de Dios una vez más juntos. Así es que si tiene sus Biblias, le pido que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Leo yo este mensaje que dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Oremos. Padre, gracias te damos en este día por darnos la oportunidad, la bendición de poder, Señor, estudiar una vez más tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder como iglesia, Señor, buscar esa unidad, a buscar ese compañerismo, Señor, esa comunión que es tan necesaria, Padre, y que obviamente es empoderada por tu Espíritu Santo y nos lleva, Señor, a buscar la unidad y a nosotros honrarte y glorificarte. Gracias por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a comprometernos con ella, a comprometernos contigo, a ser fieles, Señor, discípulos tuyos. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Bueno, hermanos, como dije anteriormente, hemos estado en este mes de septiembre con la serie sobre la iglesia y sus deberes. Hoy concluimos con esta serie y el tema de hoy va a ser la importancia de la comunión entre los miembros de la iglesia. Una vez más, la importancia de la comunión entre los miembros de la iglesia. En los últimos años, si usted ha escuchado y usted conoce y tal vez usted ha participado, las reuniones de exalumnos de las escuelas secundarias, de las preparatorias o bachilleratos se han vuelto muy, pero muy populares. Algunos las celebran cada año y entre ellas, obviamente, pues se recuerdan los tiempos de la adolescencia, los tiempos de la juventud, con los compañeros que se tuvieron o tuvimos en clase. Algunos hacen tal énfasis que hacen hasta sus playeras, pues obviamente hacen comida, hacen proyecciones y muchas otras actividades que pues les traen buenos recuerdos y se hace un compañerismo entre amigos y que tuvimos en la juventud o que se tuvieron en la juventud. Y no solamente eso, también tal vez usted ha escuchado sobre ciertos comités de ciertos países que se forman. Por ejemplo, he escuchado del Comité Patriótico de México y de otras naciones que se reúnen durante ciertos tiempos para poder ayudar a su país si hubo alguna catástrofe como un ciclón, un terremoto, etcétera, o para poder participar de las fiestas de sus naciones. Ahora, recuerde, estos eventos en sí no son malos en sí mismos y obviamente ayudan a las personas a poder acercarse, a poder celebrar esos eventos, a poder ayudar. Pero recuerde que nosotros como cristianos tenemos que entender que hay una diferencia entre la comunidad y entre la iglesia. O sea, que la participación comunitaria entre, ¿verdad?, exalumnos o personas de una nacionalidad es para un fin terrenal, pero no es para un fin celestial. Es para el beneficio de las personas. Esas reuniones, como dije yo, no son malas y, ¿verdad?, si usted participa y recuerda sus tiempos de juventud, está bien. Pero hay una diferencia entre la participación comunitaria y la participación espiritual de la iglesia, que es totalmente diferente. Es lo que leímos en este pasaje que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. O sea que
la comunión, fíjese, que está describiendo ahí, el compañerismo que se está describiendo en este pasaje, viene como resultado del Espíritu Santo. Es creado, empoderado, dado al creyente. Esa participación espiritual de la iglesia, de los creyentes, es muy importante. Y esa es por eso digo que hay una diferencia, porque esa unión no existe de la misma manera que existe en la iglesia, porque es una entidad que Cristo desarrolló, es una entidad que Cristo prometió que Él, ¿verdad?, iba a permanecer y que iba a mandar al Espíritu Santo y que iba a estar hasta los últimos de los tiempos. O sea que entendamos que la comunión espiritual de la iglesia se basa en la unión espiritual forjada por medio del Espíritu Santo, directamente del Espíritu Santo. Por eso en el libro de los Hechos, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y luego, si usted ve en el capítulo 2 que acabamos de leer, al principio, versículos del 1 al 4, vemos también cómo, ¿verdad?, en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo baja, el Espíritu Santo viene y, ¿verdad?, derrama su espíritu sobre los creyentes y la iglesia en Jerusalén nace. Ahora, ¿por qué quiero que entendamos eso que estoy diciendo, ese énfasis? ¿Por qué hace esa diferencia? ¿Qué es lo que hace que sea diferente esa unión que existe entre los otros cristianos y entre las asambleas de la comunidad? Bueno, como dije, el Espíritu Santo es, ¿verdad?, quien está detrás de eso. El Espíritu Santo es quien crea, fíjese, una unión espiritual. El Espíritu Santo funde, o sea, así como el metal es llevado al horno, al alto horno, y funde, ¿verdad?, a todos esos pedazos de hierro que hay y forma una sola pieza. Es lo mismo, el Espíritu Santo funde y moldea el corazón de cada creyente cristiano con los corazones de los otros creyentes. O sea que el Espíritu Santo hace algo maravilloso. El Espíritu Santo, ¿verdad?, une la vida de un creyente con la vida de otros creyentes. Y eso, como he dicho, ¿verdad?, es a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos da propósito, nos da unidad, nos unge y nos lleva a que cada uno, a pesar de que tenemos diferentes personalidades, a pesar de que tenemos, ¿verdad?, diferentes maneras de pensar, tenemos algo en común: queremos honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que entonces los cristianos venimos a tener, ¿verdad?, una vida en comunión conjunta y compartimos nuestras bendiciones. No solamente eso, pero fíjese, compartimos también, hablamos de nuestras necesidades, hablamos y compartimos de aquello que nos está ocurriendo. Y es algo maravilloso, porque es lo que dice, fíjese lo que dice el pasaje: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Ahora, entendamos algo, y cuando digo eso es que no es una norma para el creyente de hoy que debemos de vender nuestras propiedades y entregarlas. Eso fue algo que hicieron ellos y que Dios se los puso en su corazón. Pero yo sí creo que el creyente, mis hermanos, debe de ser dadivoso. El creyente, por eso, aquel que ha recibido al Señor Jesucristo debe de diezmar, debe de ofrendar y debe de tener un fondo de benevolencia para que cuando sus hermanos en Cristo están pasando por alguna crisis, podamos apoyar a aquellos que están pasando por necesidades. Entonces, fíjese, pues, que la palabra comunión quiere decir tener en común. Se define como una relación social que existe entre los creyentes, en aquellos que han nacido de nuevos, aquellos que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Y tienen, dice que, en común el trabajar, el de cooperar,
y el de querer honrar a Dios a través de la iglesia local. Por eso es importante la iglesia local. Fíjese que cuando estamos hablando de la comunión de los creyentes, esto requiere, hay un prerequisito. Y ese prerequisito es que haya nacido una persona de nuevo y requiere de que tengamos una naturaleza que es semejante. Fíjese que esa semejanza, esa unión, por eso nos llamamos hermanos, va más allá de las diferencias externas que cada uno de nosotros podría tener. Cuando digo esto, mire, o internas y externas, vamos a hablar de las internas. Por ejemplo, ciertos prejuicios, ciertos hábitos, ciertas incapacidades o debilidades de carácter que a veces no nos permiten relacionarnos como debemos de relacionarnos los unos con nosotros, pero que debido a que tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo, esto nos hace hacer un lado estas diferencias y nos lleva a que usted y yo queramos honrar y glorificar al Señor Jesucristo con nuestras vidas. Con eso pues en mente, primeramente, asuntos importantes sobre la comunión que nos enseña este pasaje. Asuntos importantes sobre la comunión que nos enseña este pasaje. Fíjese que los nuevos creyentes, estos creyentes de la primera iglesia que se fundó en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Estaban experimentando una gran comunión. ¿Por qué? Porque se unieron, estaban unidos uno con otro. Y eso es lo que dice el pasaje. Una vez que ellos, ¿verdad?, recibieron la palabra del mensaje que dio el apóstol Pedro, usted lo puede leer. Dice que se bautizaron y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Y el versículo 42 nos dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. O sea que estos creyentes, fíjese, se relacionaban de una manera especial y es algo que la iglesia debe de tener. Toda iglesia debe de tener. Primeramente, fíjese, el aprendizaje de las escrituras o de la palabra de Dios. Dice que, ¿verdad?, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Ahora sabemos y sobreentendemos que ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento, pero ya Cristo les había por 3 años les había dado, ¿verdad?, enseñanza. Ellos tenían que aplicar esas enseñanzas, más después empezaron a escribirlas. Pero una de las cosas que la iglesia local debe de hacer, mis hermanos, es estar estudiando juntos la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad?, es el centro. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos lleva a cambiar nuestras maneras de pensar, ¿verdad?, la manera en que nosotros percibimos el mundo. No solamente eso, pero fíjese que, hermanos, también lo que ellos hacían era la adoración. La iglesia se reúne para adorar. Y fíjese que al igual que nos dice ahí que y a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, o sea, nosotros como creyentes debemos de adorar a Dios. ¿Y cómo adoramos a Dios? Bueno, recuerde, adoramos a Dios a través no solamente de los cantos, pero adoramos a Dios a través de las oraciones, a través de nuestra devoción al Padre, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, venir y juntarnos con otros creyentes, ¿verdad?, y unirnos en espíritu para honrar y glorificar a Dios. Otra de las maneras, ¿verdad?, en que esa comunión es expresada es a través de también, mis hermanos, de la participación de las ordenanzas. En la iglesia, Cristo Jesús dejó a la iglesia 2 ordenanzas que son la cena del Señor y el bautismo. Esas 2, mis hermanos, igualmente se llevan a cabo en la iglesia local. Entonces, el relacionarnos los unos con los otros, fíjese que es tan importante, por eso es importante que usted
entienda como creyente, si usted conoce al Señor Jesucristo y no está siendo fiel, usted no está incorporado a una iglesia local, usted está en desobediencia y usted está, ¿verdad?, apartado de la comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque a través de la iglesia nosotros nos conocemos, fíjese, nosotros nos exhortamos, nosotros nos animamos, nosotros aprendemos a entregar y a pedir cuentas los unos a los otros. ¿Sabía usted, mis hermanos, que cuando usted analiza, ¿verdad?, la vida de otras personas, siempre que usted ve un grupo de personas, usted va a ver que tienen algo en común. Hay hoy lo que le llamamos, ¿verdad?, tenemos clubs. Esos clubs, ¿verdad?, pueden ser de muchas cosas. Personas que tienen motocicletas, que tienen carros, personas que juegan fútbol. Todos ellos y de todo tipo de clubs tienen algo en común. Y se ven los unos con los otros y se animan los unos con los otros y procuran, ¿verdad?, por el interés común que tienen, llevarse bien y animarse. Y es lo mismo, si la iglesia de Dios es un organismo vivo y fue establecida por el Señor Jesucristo, es importante que usted y yo también nos, ¿verdad?, congreguemos y estemos fieles a la iglesia local. De hecho, miren lo que acabamos de leer. La comunión que existe en la iglesia local impide una vida cristiana que es solitaria o independiente. ¿Sí? ¿Por qué? Dice la palabra ahí que continuamente perseveraban. Continuamente perseveraban. La palabra ahí es plural, perseveraban, no perseveraba, perseveraban. O sea, que ellos estaban unidos en la adoración a Dios, en estar en las palabras de Dios, en meditar en la palabra de Dios, en estar, ¿verdad?, unidos en la adoración. Entonces, cuando un individuo, cuando un cristiano vive una vida independiente, eso no es sano, no es correcto, va en contra de las Escrituras. Va en contra de las Escrituras. Y por eso yo le pido, le animo a que usted, si no tiene una iglesia, se una a una iglesia para que pueda crecer, ¿verdad?, como creyente. Ahora, vamos a ver ciertas cosas. Por ejemplo, sí es cierto que el ser cristiano se comienza primeramente de una manera individual. O sea, usted viene y entrega su vida al Señor Jesucristo de una manera individual. Yo cuando entregué mi vida al Señor Jesucristo fue una madrugada, no estaba en la iglesia, estaba en mi recámara, entendí que era un pecador, entendí, ¿verdad?, que debería hacer las paces con Dios, hice mi oración, pero después de eso acudí a una iglesia, fui a una iglesia donde me empecé a congregar, donde me ayudaron, donde me reunía con los jóvenes, me reunía con los hermanos adultos, orábamos, teníamos diferentes actividades. Fíjese entonces que primeramente entonces es un asunto individual, pero se convierte en un asunto social. Uno tiene que congregarse en una iglesia, lo que llamamos una asamblea, con otros hermanos. Y sí es cierto también, mis hermanos, que al uno venir a conocer al Señor Jesucristo, uno está pegado con Cristo individualmente, sí. Pero también, fíjese, una vez que te unes a Cristo, te vas a unir a otros hermanos, te vas a unir a otros creyentes. Cristo dijo, la iglesia, los que, ¿verdad?, han nacido de nuevo, aquellos que han nacido y que viven en diferentes lugares y se congregan en un lugar específico, en un momento específico, a una hora específica, con un propósito específico. El creyente camina, fíjese, la vida cristiana con otros creyentes. Claro, ¿verdad?, que yo camino individualmente también, pero es importante que usted y yo como cristianos caminemos juntos la vida cristiana. Por eso, mire, en la iglesia estudiamos las Escrituras, adoramos a Dios,
participamos de la cena del Señor, participamos, ¿verdad?, del ser bautizados. Tenemos reuniones de varones, de jóvenes, de mujeres como iglesia. Y no solamente eso, oramos los unos por los otros, damos acciones de gracia, pedimos por nuestro estado de salud, pedimos por aquellos que están pasando por dificultades, que no tienen trabajo, nos animamos los unos a los otros. Entonces fíjese que el Señor Jesucristo convierte al verdadero creyente también en una persona que se hace santo. Un santo es uno, ¿verdad?, que ha sido limpiado, ha sido apartado para Dios. Y el cristianismo, mis hermanos, pues nos hace también santos. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, si usted lee las cartas del apóstol Pablo, va a darse cuenta que la mayoría de sus cartas, en sus saludos, él empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles que están en Roma, que están en Corinto, que están en Colosas, que están en Tesalónica, que están en Éfeso, que están en Filipos, donde quiera que estén, santos y fieles. Ahora, ¿por qué? Porque el creyente es llamado a santificarse, pero todos esos santos se identifican los unos con nosotros y buscamos honrar y glorificar al Señor Jesucristo como es debido. Por eso es importante, fíjese, la relación y la comunión. No solamente, mis hermanos, nos juntamos a veces para comer y para platicar, sino nos juntamos, mis hermanos, para edificarnos los unos a los otros, para crecer y amar al Señor Jesucristo. Por eso fíjese que esa comunión como cristianos nos exige que como creyentes desarrollemos virtudes tales como la bondad, la paciencia, el amor. ¿Por qué? Para que cuando nos desarrollemos nosotros y crezcamos y estemos juntos, tengamos, mis hermanos, amor los unos por los otros, paciencia por los unos por los otros. Fíjense entonces que el cristianismo significa que el Espíritu Santo ha entrado en la vida de cada creyente. Él nos une y nos lleva, ¿verdad?, a honrar y glorificar al Señor Jesucristo, a honrar y glorificar al Padre, y a que nosotros vivamos como hermanos y hermanas en Jesucristo, todos como creyentes. Dice el versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso, mis hermanos, es el modelo, obviamente, de la primera iglesia que se encontraba en Jerusalén. Ahora, nosotros debemos de imitar. Vivimos en una cultura muy diferente, yo lo entiendo. Ellos, obviamente, en aquel tiempo no había televisión, no tenían trabajos como nosotros tan comprometidos, pero aún así es importante, fíjese, que el creyente, que el cristiano entienda eso. Cuando nos reunimos, venimos como hermanos en Cristo para, ¿verdad?, relacionarnos, para amarnos, para, ¿verdad?, pedir los unos por los otros y para tener, ¿verdad?, un momento en el cual intercedemos y un momento en el cual, ¿verdad?, nos expresamos y platicamos y hablamos de nuestras luchas. Por eso decía, es tan importante que usted participe, por ejemplo, de reuniones específicas, reuniones de jóvenes, reuniones de mujeres, reuniones de varones y reunión de toda la iglesia, donde nosotros obviamente, ¿verdad?, crecemos y nos animamos. Aún, hermanos, las reuniones de oración. Es triste ver cómo, ¿verdad?, en las iglesias, cuando tenemos las reuniones de oración, la cantidad de personas que atienden es muy mínima. La gente cree, ¿verdad?, que para orar hay que ser muy espiritual. Creen que solamente el pastor y los líderes y ciertos hermanos pueden orar. Dios te escucha. El orar es expresarle a Dios de diferentes maneras. Primeramente con reverencia, ¿verdad?, dándole honra y gloria, siendo agradecidos, dándole gracias, confesando nuestros pecados
pidiendo, intercediendo por otros y expresando nuestras necesidades. Y decía, es triste ver que muchas personas no le ven, hermanos, ese beneficio a la oración. Y ahí no lo dice varias veces. No lo dice que ellos se juntaban para orar. Qué importante. Fíjese el versículo 47. Dice, alabando a Dios continuamente. Hermanos, ellos estaban extremadamente agradecidos. Estaban agradecidos en extremo con Dios. ¿Por qué? Por lo que Él había hecho en sus vidas. Y eso es algo que usted y yo, mis hermanos, debemos de hacer. Dice, hallando favor con todo el pueblo. Fíjese cómo, mis hermanos, esa comunión, esa relación, entrega que hay de los hermanos como iglesia, especialmente en esta iglesia, pero nosotros debemos de imitarla, hace que la gente observe, hace que la gente vea. Ahora, fíjese, la gente sabe. Cuando ellos ven que hay una iglesia donde hay pleitos, donde hay chisme, donde hay cosas indebidas, la gente apunta y dice, no, esta iglesia hacen esto y esto. Pero también la gente observa y ve que cuando en una iglesia, mis hermanos, nos preocupamos los unos por los otros, cuando estamos, mis hermanos, en armonía, cuando estamos orando y lloramos juntos y participamos juntos, mis hermanos, pues la gente obviamente lo ve y anhela y desea. Por eso fíjese lo que dice el pasaje. Todos los que habían, el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, cuando dice sobrevino temor, no solamente es que ellos estaban sorprendidos, pero déjenme decirle algo. Ellos, hermanos, la gente que observó, cuando dice temor, también eso quiere decir que tuvieron reverencia. O sea, estaban admirados y sorprendidos de ver cómo, ¿verdad? Este grupo estaba creciendo, cómo este grupo, mis hermanos, estaba, ¿verdad?, unido, y ellos en cierta manera anhelaban y veían y deseaban, mis hermanos, en cierta manera eso. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban haciendo milagros, señales, cosas, eventos sobrenaturales. Y la iglesia dice, alababan a Dios y habría el Dios, dice, hallando favor con todo el pueblo. O sea, la gente, fíjese, como le decía antes, puede criticar, pero también la gente sabe, mis hermanos, en el fondo, cuando una iglesia está siendo de bendición, una iglesia está bendiciendo a su comunidad, una iglesia está bendiciendo, ¿verdad?, su vecindario. Y como consecuencia de ello, fíjese lo que dice el pasaje, dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos a los que iban siendo salvos. Fíjese que aún cuando la iglesia se está unida, cuando la iglesia está teniendo una comunión, lo expresa, ¿verdad?, a la comunidad. Y eso hace que a través de nuestro testimonio, que a través de la manera en que nosotros estamos viviendo y la gente ve, hermanos, observa, quieran algo de lo que nosotros tenemos. Y yo entiendo que el día de hoy sí es cierto que a veces es difícil el ser cristiano. No es fácil, ¿verdad? Pero Dios, mis hermanos, nos ayuda. Dios, mis hermanos, ¿verdad?, quiere que usted y yo aprendamos a seguir adelante. Todo esto, como decía yo, es expresado, es empoderado a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en cada creyente y que forma la iglesia. Y eso es algo maravilloso. Por eso es importante ahora, ¿verdad? Fíjese que haga usted un recuento de lo que hemos estudiado en las semanas previas. O sea, la iglesia tiene el deber de evangelizar. La iglesia tiene el deber, ¿verdad?, de
discipular. La iglesia tiene el deber, mis hermanos, ¿verdad?, de ser establecida y tiene el fin, ¿verdad?, de desarrollar a aquellos que han venido al Señor Jesucristo, y tiene pues también el deber de tener esa comunión entre los miembros para que aprendamos a, ¿verdad?, ser de bendición a nuestros hermanos, y sobre todo que los que están afuera puedan observar y puedan darse cuenta de lo que Cristo hace y hará en la vida del creyente. Este pasaje, mis hermanos, es un pasaje que debemos estar constantemente estudiándolo. Posiblemente usted me ha escuchado antes enseñar, hablar de estos principios, y le voy a decir la verdad. ¿Por qué? Porque son importantes, porque la iglesia debe, mis hermanos, ser efectiva. Fue establecida, ¿verdad?, para honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Ese es su propósito, y su misión es la de llevar el evangelio y la de discipular a aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Con eso en mente, pues, vamos a concluir este mensaje. Leo en Romanos 12:5 de la Biblia de las Américas. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Los creyentes, pues, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han entregado su vida al Señor Jesucristo, al igual que la iglesia de Jerusalén, fíjese, usted lee ahí, se buscaban, se ayudaban, se alentaban, tenían unidad de espíritu, tenían una comunidad de hermanos, de servicio. Y todo eso que vimos ahí debe de ser también de inspiración para el día de hoy, para nosotros como iglesia. Sabemos, y yo entiendo, que no hay una iglesia perfecta, pero Cristo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, quiere trabajar en nuestras vidas. Quiere que a través de nuestra comunión, como estos hermanos que estaban expresando esa comunión, la gente observaba y observa el día de hoy. Y ellos desean, mis hermanos, y quieren y anhelan tener una familia, anhelan tener una relación como nosotros la debemos de tener. Y si no lo estamos haciendo, pues nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y le decimos a los hombres, ¿verdad?, que hemos fallado, pero que queremos hacerlo. Concluyo con lo que dice este teólogo. Dice: el compañerismo cristiano constituye un pequeño adelanto de lo que en el cielo, de lo que es el cielo aquí en la tierra. Los hermanos en la fe más cercanos son un tesoro que no se debe de tomar a la ligera. Con eso en mente oramos. Padre bendito, venimos pues ante tu presencia, dándote las gracias, la honra y la gloria, Señor. Pedimos que nos ayudes como iglesia, Señor, a crecer en comunión, a amarnos los unos a los otros, a buscarnos, a respetarnos, a querer, Señor, traer honra y gloria a través de nuestras vidas, a través de la enseñanza de tu palabra. Bendícenos. Gracias pues por todo lo que tú nos das. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más, les agradezco por haberme escuchado. Hasta la próxima.